Y ahora nos acompaña aquí, me da mucho gusto recibirla porque hace un rato que no te veía. Habíamos hecho alguna entrevista por Zoom, pero hace mucho tiempo que no te veía. Marta Lamas, feminista, antropóloga, investigadora, escritora, por supuesto, con que es tu más reciente publicación, Marta. Exacto, ya te saludé desde hace rato, pero me da gusto verte, sí. Oye, cuéntame de este libro, Ideología de Género. Disputas políticas sobre la diferencia sexual. Habíamos recorrido un camino, ¿no? Sí. Hemos andado un camino. ¿Ahora hay riesgos de una regresión? Yo creo que sí, que hay riesgo de conflicto, ¿no? En enero del año pasado asume Milei en Argentina y Bukele en El Salvador, y los dos dicen que van a quitar la perspectiva de género de sus gobiernos. Y yo digo, ¿y estos señores qué onda? Y empiezo a ver que la palabra género, porque no se entiende lo que es el rico complejo concepto de género, sino la palabra, se ha vuelto un dispositivo para toda una ala ultraconservadora que lo que quiere es regresar a antes, regresar al orden natural y cristiano, ¿no? Las mujeres que no usen anticonceptivos, que tengan todos los hijos que Dios les manden, no al aborto, no a la eutanasia, no al divorcio, no al matrimonio homosexual, muchísimas cosas. Entonces yo empiezo a escribir el libro, digo, yo tengo que entender y transmitir lo que sé. Empiezo en enero, termino en noviembre y gana Trump. Y entonces le digo a la editorial, no, espérate, porque tengo que meter también lo de Trump. Y Trump, en enero de este año, uno de los primeros decretos presidenciales que hace... Sus órdenes ejecutivas. De sus órdenes ejecutivas es, de todos los documentos del gobierno, quitar el término gender y dejar solo sex. Y de esta manera, digamos, él se suma a algo que hace 30 años pidió el Vaticano cuando fue la conferencia de la mujer en Beijing, China, que tú cubriste muy bien, y el Vaticano llegó y le dijo a Naciones Unidas, hay que quitar gender de los documentos. Y a la ONU le dijo, pero ¿por qué vamos a quitar gender de los documentos, no? Entonces han pasado 30 años en donde un dogma religioso ha sido acompañado por otras religiones, se han sumado evangélicos, y luego por partidos políticos de derecha, por grupos muy conservadores. Entonces ahora tenemos un horizonte en donde agarraditos de la mano están Bukele, Milei, Trump, Putin, Orbán en Hungría, Meloni en Italia. O sea, es toda una tendencia, digamos, que está cuestionando algo que tiene que ver con el conocimiento, Adela. O sea, el género no es un invento, no es... ¿Qué es el género? A ver, ¿cuál es la diferencia entre, si te preguntan, sexo y género? Vamos a empezar. El sexo es la biología. El sexo te lo determina la cantidad de cromosomas que tienes y la combinación. Ahora se sabe que biológicamente hay más de 2 sexos. Antes se pensaba que nada más XX, XY, los cromosomas daban machos y hembras. Ahora se sabe que hay más combinaciones, están las personas intersexuadas, en fin, no se puede hablar de 2 sexos, pero esa es otra discusión. Pero las ideas que las personas construyen sobre esa diferencia sexual, que es indudable y existe, es el género, que es la cultura. Entonces tú vas a tener que las mujeres en Islandia, en país nórdico, o en Suecia, las mujeres en Afganistán con los talibanes y las mujeres mexicanas, como sexo, somos iguales. Las hembras tenemos vagina, clítoris, pechos, pero el género en los países escandinavos, el género en Afganistán o el género en México, las ideas de qué se permite o qué se prohíbe. Piensa tú, por ejemplo, que desde la Revolución Francesa, cuando Olympia de Gouges, 2 años después, en 1791, dice, bueno, ¿y las ciudadanas qué? Las mujeres también tenemos derecho. Van a decirle, no señorita, y la van a guillotinar a los 2 años. El voto, por ejemplo, era una disputa de género, no tiene que ver con el sexo. Tú puedes votar independientemente de si eres hembra o macho, pero para que te permitan votar, para que te permitan entrar a la universidad, todas las prohibiciones que se han ido construyendo en el mundo,
en torno a las mujeres tienen que ver con ideas, con creencias, con dogmas. Es la cultura. Eso entonces, es el género. El género es al mismo tiempo cultura, pero también es psiquismo. Psiquismo en el sentido de que tenemos un inconsciente y en ese inconsciente los seres humanos retomamos las representaciones que hay en nuestro entorno, en nuestra familia, en la crianza, ¿no? Lo femenino, lo masculino, las niñas de rosa, los niños de azul, las niñas con trencitas, los niños con el pelo corto. Y nuestro inconsciente hace mezclas. Y puedes encontrar una niñita que a los 3, 4, 5 años dice: no quiero trenzas, yo me siento niño, no quiero que me digan Lulú, quiero que me digan Juanito, ¿no? Entonces hay un tema con la identidad de género que tiene que ver con que es una parte de nuestra mente a la que no tenemos acceso voluntariamente, pero que hace que nos sintamos de hombres, tal o cual manera, mujeres, o personas que no se sienten ni hombre ni mujer y son no binarios, son queer, son distintos. Entonces, la disputa ahorita es una batalla cultural que tiene una raigambre en la religión, pero que ha ido más allá y se ha vuelto ahora un instrumento político de la derecha ultraconservadora. Ya. Ahora, lo que tú analizas aquí, ¿es esto? Yo analizo eso, digo cómo surge este nuevo concepto de género, cómo se ha utilizado en distintas batallas. No sé si te acuerdas la batalla que hubo en Francia, por ejemplo, cuando las hijas francesas, pero que venían de familias musulmanas, querían ir a la escuela con su velo, con el hijab. Bueno, que también es un tema de género, no de diferencia sexual. Porque es cultural. Porque es cultura. Entonces hablo de eso y luego hablo de la batalla por la paridad, que fue decir, bueno, si la sociedad son mitad hombres y mitad mujeres, pues los gobiernos tienen que ser mitad hombres y mitad mujeres, ¿no? Y en donde se vuelve una cuota del 50% de las personas que parecen mujeres. Pero frente a estos cambios, ha habido mujeres feministas, muchas, que han dicho que las nuevas identidades las amenazan a ellas, que hay un borrado de las mujeres, ¿no? Es decir, si tú vas a aceptar a las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? Y hay una política, que es lo que acaba de pasar ahorita en Inglaterra, que el tribunal acaba de declarar que la ley de igualdad considera que cuando se habla de mujer, está hablando de las mujeres biológicas, por llamarlo de alguna manera, del sexo. Del sexo. Exactamente. Porque ellas dicen, no, pues si se están haciendo cuotas para mujeres y de repente empiezan aparecer las mujeres trans, pues me van a afectar a mí y va a haber un borrado de lo que son las mujeres. Y yo en el libro lo que digo, que a lo mejor es un poco extremo, es que debe haber un borrado de todo y que debemos de vernos como seres humanos, que todos tenemos los mismos derechos humanos, Adela. O sea, da lo mismo si eres trans, si eres cis, si eres no binario, si eres hembra, si eres macho. Somos seres humanos. La identidad que tengamos, que alguna es autoadscrita, sí, pero por esta cosa inconsciente muy fuerte de si tú te sientes hombre o te sientes mujer, eso no debe de ser una marca para la discriminación. Es autodefinido, digamos. Claro, ¿no? Tú te sientes. Y ha habido personas que se sienten, digamos, del sexo contrario, pero que su entorno familiar es muy represivo, no les permite expresar eso y hasta que son adultas pueden en un momento determinado decir, ya, me liberé y ahora quiero vivir como lo que siempre he sentido que soy. Es una batalla cultural que implica muchísimas cosas, pero sobre todo implica tener una concepción no esencialista de los seres humanos. No por tener determinados cromosomas vas a tener determinada orientación sexual o determinada identidad o determinada conducta. Conducta, sobre todo. Es claro, mucho más complejo y mucho más divertido en el fondo. Para algunos. Bueno, ¿no? Sí. Para algunos. Ahora, esto que dices tú que es muy interesante y me parece que es muy importante y me gustaría que
que un poco elaboraras en esto. Hay feministas que no están de acuerdo. Tú eres una feminista de cepa, ¿no? Sí. En nuestro país. Pero hay feministas que no están de acuerdo con esto porque entonces les resta. Claro, se sienten amenazadas. Son las feministas a su conquista, antigénero, la lucha. Exactamente. Son las que defienden que la biología sí determina cosas. Y dice, un ser humano que nació macho, pero que luego se asume como mujer, pero que de niño vivió como niño varón, no va a haber vivido, digamos, lo que nosotras como mujeres niñas vivimos, ¿no? Entonces discuten cosas que no sabemos, porque la manera de sentirse en la vida tiene que ver tanto con la subjetividad, con el psiquismo, con el inconsciente, ¿no? Y entonces, bueno, ellas están defendiendo una parcela. Yo las llamo mujeristas en vez de feministas, son feministas mujeristas, ¿no? Nosotras somos... Es el purismo del Pero exagerado, sexo. Es el extremo. O sea, todo movimiento político tiene sus extremos. También el feminismo tiene sus extremos. Por ahí, claro. Entonces, hay feministas que están hablando del borrado de las mujeres, de que es una amenaza, de que las mujeres trans no son mujeres. Y yo lo que digo es... Las palabras sirven para clasificar. Las palabras que venimos trayendo culturalmente desde hace siglos clasificaban en función de la complementariedad procreativa, macho y hembra, hombre, mujer. Y de lo que conocíamos, de lo que se conocía. Que la ciencia ha planteado que hay más sexos, que no solamente son dos, también tenemos que reconocer que hay más géneros. Hay muchas formas de ser mujer, y muchas formas de ser hombre, y muchas formas de ser personas que no se sienten ni mujer ni hombre, pero que son seres humanos. Entonces, el punto es una mirada antiesencialista que vaya en contra de los dogmas, porque esta idea de restaurar el orden natural, de regresar a los mandatos de Dios, Dios hizo al hombre y a la mujer y ten todos los hijos que Dios te mande, pues ya ahorita la verdad es que muchísimas personas que pueden tener un legítimo sentimiento religioso, ya no aceptan tan fácilmente los dogmas de la Iglesia. Y que son fieles y creyentes. Claro, sí, son creyentes, pero que también entienden que los funcionarios de la Iglesia son seres humanos que también están marcados por el momento histórico. Por eso es tan interesante ahorita el nuevo Papa, claro. ¿no? Que toma el nombre de León, ¿no? Con la encíclica esta del anterior Rerum Novarum, que era entender la modernidad. Y estamos en un momento, se llama tecnofarmacológico, en donde la tecnología y la farmacología marcan nuestras vidas. Los trasplantes de órganos. ¿Tú te acuerdas cuando empezaron a hacer las primeras operaciones de trasplante de corazón? Había mucho miedo de los sentimientos. Decía, al trasplantarle el corazón de otra persona... a heredar sus sentimientos. Iba a heredar sus sentimientos. Yo me acuerdo de esa discusión. Y ahora también hay como mucho miedo de que las personas se pongan hormonas y que se cambien y bueno, creo que como en todo en la vida hay extremos y hay gente que abusa, pero la mayoría de las personas que están tratando de vivir con lo que se sienten ser, no le hacen daño a nadie. Que fulanito o fulanita se vista, no se vista, que le hables con un pronombre, ¿qué te afecta? Te afecta en el paradigma binario con el que hemos crecido y que la gente se siente desconcertada o asustada o irritada. Que es legítimo que haya desconcierto. Totalmente. ¿No? Pues absolutamente ya has sido educado legítimo. así toda la vida y aparece algo tan raro, pues te dan desconcierto. Pero lo raro es que en vez de un rollo de curiosidad y de respeto o de decir, bueno, pues yo no me acerco, ¿verdad?, se llegue a los extremos que se está llegando de la agresión y de la discriminación y de que bórrenlos, ¿no? Porque además va acompañado con la falta de un presupuesto, ¿no? Claro. Pero fíjate... Estas órdenes ejecutivas y etcétera. Bueno, no solamente de falta de presupuesto, digamos, en el caso de Trump va acompañado de que se van a cerrar muchísimas cosas. Las personas trans que ya habían conseguido un pasaporte, digamos, ¿no?, con su nueva identidad, se las van a ver dificilísimo para conseguirlo, ¿no? Y va a haber muchísima distorsión de lo que implica
ser una persona con una identidad disidente, como si el ser una persona con una identidad disidente realmente fuera una amenaza para los niños, ¿no? Así como la hubo con los gays y las lesbianas, de decir, en su momento, ¿no? los gays y las lesbianas van a pervertir a los niños, no puede haber gays y lesbianas en las escuelas primarias porque los van a manosear o lo que sea. Igual que ese miedo... O los van a miedo, contagiar, ¿sabes? O claro. sea... ahora, hay conductas aprendidas, quizá también por eso es el miedo, ¿no? Cuando, no sé, seguramente tú has escuchado, y yo lo he escuchado muchísimo también, que todo esto del género y de tantos géneros como ya hay hoy, es una moda, ¿no? Y que estamos siendo víctimas de una moda. ¿Qué piensas tú de eso? No. Y yo creo que ahí está el miedo de que esto, pues sí, se convierta en una especie de moda, y como está de moda, sentirte, no sé, que... Claro, tiene que ver... Yo soy respetuosísima, ¿no?, de lo que cada quien se sienta. Tiene que ver, claro, con este momento en donde la información por internet es impresionante, pero no es una moda. Si tú estudias los documentos que hay históricos de personas que se asumieron trans, por ejemplo, en el siglo III de la era cristiana, hubo un emperador, Marcus Aurelius Antoninus, que ofreció la mitad del Imperio Romano a quien pudiera convertirlo en mujer, porque se quería casar con Heriocles, porque estaba enamorado de Heriocles. Entonces tenemos desde el siglo III de la era cristiana, hay muchísimos casos. Ahora, evidentemente que en esa antigüedad griega, así como en otros momentos medievales, renacentistas y demás, no había las posibilidades que hay ahora para poder asumir una identidad distinta. Entonces, a lo mejor solamente era homosexual y quizá no. Es que no es un tema de homosexualidad. O sea, los homosexuales son los hombres que se enamoran o que se erotizan con hombres, pero si tú aparte te sientes mujer, es otra cosa. Es otra cosa. Y entonces, yo me refería a que a lo mejor Marco Aurelio solo se enamoró de él y era homosexual, pero, quizá, pero no mujer. había información. Claro, pero además él se siente mujer porque además entre los griegos la homosexualidad estaba permitida. Entonces no era homosexualidad, era un tema trans. Entonces tú decías de la moda, y la moda es que en este momento la tecnofarmacología permite que muchas personas hagan transformaciones con su aspecto para ajustarse a lo que sienten ser. Y así como las mujeres hemos hecho operaciones de nariz, de chichi, de retirada, de todo, porque nos vemos en el espejo y decimos, ay, yo quisiera, mira, si yo me quiero ver de otra manera. Me quiero ver de otra manera. Bueno, pues estas personas también hacen. Entonces, una muchachita que siempre se sintió niño, que logra cambiar sus documentos para ser, en vez de Juanita, Juan, empieza a inyectarse testosterona y le va a salir bigote y barba. Y aunque sea chaparrita y flaquita, hay hombres chaparritos y flaquitos, si tienen barba y bigotes, en la calle la van a tomar por hombre, porque se va a cortar el pelo como hombre y a vestir como hombre y con bigote y barba. Nadie va a dudar que es una hembra, ¿no? Que hizo la transformación a hombre. Pero las feministas antigénero no están preocupadas por los hombres trans, porque los hombres trans no les quitan un espacio como que mujeres. Han ganado, ya. En cambio, le tienen mucho coraje a los machos humanos que se han convertido o se han asumido como mujeres. Entonces el problema es las mujeres trans, y de ahí viene esto que se llama la transfobia. Ajá. ¿No? Entonces, claro, la fobia es una reacción irracional de miedo. Con el conocimiento se podría ir abriendo pues un diálogo respetuoso a que se entienda que hay muchas maneras de ser mujer, de ser hombre y de ser humano sin esas identidades. Hace un rato decías, siempre ha habido abusos, ¿no? ¿Cuál dirías que es un abuso ahorita en esta discusión? Bueno, el abuso principal es la discriminación. Mira, yo tengo una amiga maravillosa en Chihuahua que estaba casada con un funcionario importante del gobierno, que más era notario, se llama Emma ella,
Y un día, caminando por la calle, ve a un ser humano tirado en la calle, ¿no? Entonces se para, ve qué onda, lo lleva a un hospital. Era una mujer trans, Fátima. Y no lo querían aceptar. Era la época un poco del SIDA y todo eso. Entonces ella se sorprende y descubre el nivel de rechazo que hay hacia las mujeres trans. Y organiza una ONG que se llama Fátima, en honor de esta Fátima. Y después de un rato llegan muchas personas trans de Chihuahua a trabajar ahí con ella. Y su marido notario un día se va a su secretaria y le comenta a su mujer que está buscando secretaria y ella le dice, ya te tengo una. Y le manda una mujer trans. Y el marido le dice... De Fátima. De Fátima. Y entonces le dice, híjole, es que pues va a haber clientes que se van a sacar de onda, ¿no? Y ella le dice, sí, algunos se van a sacar de onda y ya no van a regresar y otros van a venir, ¿no? Pero piensa el nivel, ¿no? O sea, frente a una secretaria trans va a haber personas que se van a sentir incómodas y ya no van a querer ir con el notario de toda la vida, ¿no? Y se necesita alguien valiente como Emma, ¿no? Que en un momento determinado dice, pues, ¿sabes qué, papacito? Se irán algunos y vendrán otros y tú seguirás siendo notario, pero son seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando te rompen el paradigma, el desconcierto, el miedo que se siente. Por eso yo hago mucho énfasis en mis libros, en el conocimiento. Si entendemos qué pasa con la identidad y cómo se construye y cómo muchas de estas personas se han sentido siempre desde niñitos o niñitas del sexo contrario, ¿no? ¿Y eso en qué nos afecta como sociedad? Sí, nos afecta en que ahora tenemos que ajustar la manera en que hablamos, ¿no? Yo uso la E con mis alumnos, por ejemplo, ¿no? Sí, pues uso pero mucho. hay gente que ni te pide que le hables con la... Hay gente que ni te pide, claro, y hay otros que sí. Y hay otros que sí, y hay otros que sí. Ahora, a mí me gusta hablar contigo mucho de estos temas porque reconozco pues que estás muy informada, muy documentada, muy estudiada y eres una estudiosa de estos temas, ¿no? Soy una investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. De género, entonces, sí. Y desde hace muchos años, campo. ¿no? Es toda tu vida la has dedicado años. a esto, sí. Y es fascinante porque hablas desde el conocimiento, no desde el dogma de una feminista ni desde los antifeministas, ¿no? Y hay muchos temas que le hacen ruido a la gente, claro, ¿no? Por ejemplo, un niño que va a cambiar de género. ¿Por qué desde la niñez? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué tal que se arrepiente? Ya es irreversible. Son muchas cosas alrededor del tema, ¿no? Fíjate que el tema de las infancias trans y de las adolescencias trans es un tema que ya hay muchísima investigación. Y hemos visto países, sociedades que han establecido esquemas muy flexibles, ¿no? Una niñita que en tercero de primaria decide que no es niña y que es niño, y la escuela acepta que vaya como niño, que no pierda la escuela, y de repente a lo mejor en el sexto de primaria decide que no, siempre sí quiere ser niña, ¿no? Los tratamientos hormonales para detener procesos sí son reversibles. Obviamente que ya la cirugía, la operación que se ha llamado cambio de sexo, que cada vez las personas trans están recurriendo menos a ella. Afortunadamente. Afortunadamente si empezamos a entender que puede haber una mujer con pene, y eso es lo que saca de onda a muchísimas feministas. Si aceptamos que hay mujeres con pene, pues ya no se tienen que cortar el pene, ¿no? Entonces, es a partir de la mayoría de edad. Que es el género, otra vez, no es el sexo. De nuevo. ¿Y qué es la identidad? Que el problema complejo es la identidad. Entonces, en Inglaterra Inglaterra va a ser en la clínica Tavistock, que es la clínica psicoanalítica maravillosa que fundaron los psicoanalistas en Londres, ¿no? Tenía todo un programa para tratar a infancias trans. Y pasó lo que tú dices un poco de la moda. Cuando muchos chavitos y chavitas empezaron a ver en TikTok, ¿no? El tema de que si me puedo cambiar y si niño o niña o eso,
la curiosidad. O sea, yo de niña en algún momento dije, ay, viendo a mi hermano, ¿no? Pues, ¿por qué no soy niño yo también para hacer muchas de las cosas que hacía mi hermano? Entonces, aquí hay todo un trasfondo que tiene que ver que mientras sigamos teniendo tareas, actividades y campos específicos para los hombres o es para las mujeres, siempre va a haber esa duda de, ¿y si me voy del otro lado? Pero el tema de la identidad, ellos lo que lograron en la Tavistock, porque son con orientación psicoanalítica, fue el tema de la escucha. Ver cuál era el fondo de la demanda. ¿De veras se sentían así desde hace mucho tiempo? ¿O era esta moda, era esta información nueva, que si TikTok, que si tal, ¿no? Y entonces a partir de una terapia, ayudarlos a entender que las mujeres pueden hoy hacer cosas masculinas, digo, tenemos una presidenta mujer, cosa que no nos imaginábamos, ¿verdad? Y que los hombres pueden hacer cosas femeninas y que puedes ser un hombre que te guste jugar con muñecas y que eso no te vuelve ni maricón ni enfermo mental, digamos, ¿no? Y quizá no te gusten los hombres tampoco, nada más quieres jugar con las muñecas, con tu hermana, pues. Claro, entonces hay toda una discusión sobre la condición humana, qué nos hace sentirnos como nos sentimos, elegir lo que elegimos, ¿no? Sin estos esquemas tan cuadrados de esto te toca por mujer y esto te toca por hombre. Y a partir de ese conocimiento y de lo que han hecho otras sociedades, ¿no? Que han permitido esta flexibilidad escolar, ¿no? Ok, entró Juanito y luego se volvió Juanita y ahora va a ser Juanito de nuevo. ¿A quién le importa? Es cambiar la O por la A en los documentos, Dios mío, es así de fácil, ¿no? Yeah. Y la escucha, no empezar inmediatamente, sino darle tiempo también a la reflexión. A ver, hay niños que desde los 3 años o 4, que es cuando se adquiere el lenguaje, y ahí es cuando se adquiere la identidad de género. Yeah. Entonces, que desde ese momento están muy claros, y hay otros que dudan, y hay algunos que se arrepienten. Y sí ha habido casos, sobre todo antes, que implicaban la operación, de gente que se arrepentía con mucho dolor y que acababa suicidándose. Y ha habido suicidios porque no les permiten hacer el proceso, ha habido suicidios después del proceso, pero de veras que el conocimiento, Adela, te permite tomar decisiones de otra manera. Siempre, de otra manera. Siempre. Qué interesante. Te voy a leer con muchísimo gusto. Ya está a la venta en todos lados. En todas partes. Y además es un libro que apoyó el Instituto de Naciones Unidas de Investigación para el Desarrollo. Y entonces está muy barato mi libro. Qué vale bueno. Menos de 200 pesos. Para todas las familias que... Porque yo quería sobre todo eso, para gente que les interese el tema, lo traté de hacer sin referencias académicas, ya ves de eso no para mis colegas, claro, sino para el público general. Para el público. Entonces, ojalá y tenga suerte. Seguro sí, que es muy interesante y es la discusión que está en todos lados. Claro. Hay que estar informados. Yo sé que te va a gustar. Sí, gracias. Tenemos, Marta. Desde hace mucho tiempo, muchas coincidencias. Gracias así es. A ti, Adela. Muchas gracias. Este es un resumen de noticias y volvemos.